Yo te puedo contar cómo fue que yo no era estadista hasta que viví en California. No. Para mí fue un proceso de entender esto, la pregunta que te hice de qué significa Estados Unidos, qué significa ser americano. Y pasó en el mundo de los podcasts. Pasó en el mundo de Rogan, de Sam Harris, de Jordan Peterson, de todas estas personas que te empiezan a dar una perspectiva de qué es lo que es ser de Estados Unidos, y ellos lo consideran también un poco más del Western Society, ¿verdad? De cuáles son esos valores y cómo cuando tú diseñas sociedades con esos valores, una vez le das play, empieza a florecer, ¿verdad? Como que, pero sin los principios, no, como que se empieza a trancar. Y empieza a entender por qué esta pasión de libertad, que aquí ¿verdad? La gente se lo tripa freedom, como si fuese un chiste. Como que no, cabrón, eso era todo lo que estábamos peleando todo el tiempo. La libertad de expresión, todo este concepto de no es solo la democracia, es la democracia constitucional, que hay unos derechos individuales, la libertad, como que te empieza a... Hoy en día sí, la gente... Que si tú eres alguien que cree en eso firmemente, en el derecho a la intimidad y en el derecho a que nadie registre tu hogar, o a que tú puedas decir, esos son libertarios, de que si radicales. O sea, yo soy radical porque creo en libertad de pensamiento, de expresión, en que tú no te puedes ofender por lo que yo diga, y yo no me voy a ofender y no puedes hacer nada. ¿Sabes? Nada más básico que eso dentro de lo que es la sociedad. Y que Estados Unidos, obviamente, esos principios se manifestaron de distintas formas. Si vas a New York, California, son bien distintos. Alabama, todos estos son lugares bien distintos. Se manifestaron, pero lo que significa ser americano es tener una pasión por esos principios. No por la manifestación del principio, ¿verdad? Como que el de Alabama y de California, sus vidas son bien distintas. Pero los dos tienen la misma visión de que live free or die. Son los principios. No me toquen los principios. ¿Cómo se expresa este principio? Pues tú lo haces así, yo lo hago acá. Yo lo hago distinto. Y cómo tú vas... yo trabajé en Silicon Valley. En Silicon Valley nadie es de Silicon Valley. Igual. Y muchos no son estadounidenses. No nacieron en los Estados Unidos. O si nacieron, pues es primera generación inmigrante. Muchos inmigrantes asiáticos principalmente. Algunos de Latinoamérica también. Europeos, de todos lados. La pasión que ellos tienen por estos principios, para ellos, yo soy americano. Porque mi pasión es sobre esto. Sobre los principios. Y eso fue lo que yo pude capturar ahí. Y dije, a mí me apasionan estos principios. O que es que me hace americano, me hace Western Society. En Puerto Rico, lo más cerca que tengo, pues Estados Unidos. Quiero ser parte de esto full. Pero verdaderamente fue como un awakening. Fue un proceso que tomó mucho tiempo. Donde estas cosas... Hay que tener madurez intelectual empiezan a cuajar. Y empiezan a cuajar un poco. Y vivir un poquito para entenderlo. Vivir un poco y ver cómo otras personas que se criaron mucho más lejos a la cultura americana y a la nación americana, la pasión que tienen sobre ella, como ya ellos, yo pasé el examen de migración, ya tengo yo soy American y mis hijos van a ser American. ¿Que van a abandonar sus culturas indias? No, al contrario, se va a incorporar y de alguna forma va a pasar algo. Pero ese no es el Estados Unidos que nos enseñan aquí cuando nos criamos, ¿verdad? Nos los enseñan o alguna gente que los odia y son ya imperialistas, yanquis, qué sé qué, o alguna gente que los ama, nunca cometen el error, pero nunca nos hablan de los principios. Una de las cosas más mierdas que hay en Puerto Rico es la educación de historia en las escuelas. Sí. Eso no sirve. Es una mierda. Es que no... La gente viene a tener estos awakenings y a entender las cosas a los 20 y pico años. ¿En podcast? O en un podcast, o viendo un video en YouTube, o en una experiencia de vida. Pero no te preparan... O sea, te dan unos datos, ¿ves? De unos próceres y unas cosas y unos eventos que ni los profundizan, ni te llevan a entender cómo operaba la economía y cómo cambió, y cómo los valores de la sociedad se fueron cambiando. ¿No? Nada de eso no. Al puertorriqueño se le enseña. Y el puertorriqueño es al extremo ignorante de su propia historia. Así que eso es un problema. O sea, cualquier pueblo que es ignorante de su propia historia, no es su propia culpa, ¿ves? Porque el ser humano... O sea, no todo el mundo tiene una afición por la lectura, ni por las bibliotecas, ni acceso a educación de alta calidad, ni a poder tener datos históricos. Pero aquí
no hay esa valorización de lo que es que el ciudadano promedio, la persona normal y corriente, tenga un amplio conocimiento histórico de las cosas que pasaron en su país. Y yo he notado eso bien diferente en muchos sitios, mano. Sí. En muchos países que me llama la atención, mano. Por ejemplo, los dominicanos son bien conscientes de las cosas que pasaron en la República Dominicana. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales.